está aquí en medio de nosotros. Hemos sentido su presencia y sentimos su alegría. Aleluya. La palabra de Dios dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Y hay que tener, hermano, en consideración estas promesas de parte de Dios. Aleluya. Leamos la palabra de Dios donde queremos compartir esta noche. Y vamos a transmitir, hermanos, esta predicación, alabado el nombre del Señor, para bendición de nosotros y para bendición de otras vidas también. Segundo libro de Samuel. Alabado el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7. Cuando ya lo tenga, dice amén. Si no lo encuentra, lo puede buscar a su casa tranquilamente. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aleluya. Hablaré, hermanos, sobre actitudes que menosprecian a Dios. Aleluya. El ser humano, hermanos, tiene una tendencia, ¿verdad? Por naturaleza tenemos actitudes. Y una de las actitudes que tenemos es decir: primero Dios, ojalá Dios quiera, a ver qué dice Dios. Y creemos que ya con eso está resuelto el asunto. Alabado el nombre del Señor. Pero, hermanos, mucha gente también ha confiado en eso. Aleluya. Isaías capítulo 48, versículo 1 nos dice de esta manera: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Atención a esto: mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos, pero no en verdad ni en justicia. O sea, hermanos, muchas personas se apoyan en aquello que tenga que ver con el nombre de Dios, pero Dios espera mucho más de nosotros o de los seres humanos. Alabado el nombre del Señor. Y aunque esta predicación puede que sea breve, hermanos, y saludamos, ¿verdad?, los que nos van a ver ahí por las redes. Alabado el nombre del Señor. Para que también, hermanos,
allá llegue la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de actitudes que menosprecian a Dios. Porque no se trata solamente de creer o de decir Dios, primero Dios. ¿Saben ustedes, hermanos? Esa es una fe natural. Y esa fe natural la tienen hasta los demonios. Aleluya. Por eso la Biblia dice: tú crees en Dios, bien haces. Pero los demonios también creen. Y esos hacen más todavía. Porque tiemblan. El ser humano no tiembla. Tiembla hasta que ya ve el juicio que está cayendo. Pero antes no tiembla. Alabado sea Dios. Hermanos, en la Biblia encontramos a personas que tuvieron actitudes que menospreciaron a Dios. Aleluya. Es importante la actitud que tengamos. Porque Caín trajo una ofrenda a Dios con una actitud de soberbia, con una actitud de irreverencia. Pero Abel también trajo una ofrenda y la actitud de Abel era una actitud de adorador, una actitud de un hombre agradecido, de un hombre reverente, de un hombre que sabía quién era Dios y qué pedía Dios. Aleluya. Esa era la diferencia entre los dos oferentes en esa ocasión. Aleluya. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos dice a nosotros que nosotros también, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que venir con una actitud ¿de qué? De agradecimiento. Aleluya. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya. O sea, esa es la actitud que nosotros debemos tener, hermano. Venir con agradecimiento, con gratitud. Alabado el nombre del Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Ese es el Salmo 100. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. No existimos en este mundo porque sí, sino porque Dios tiene un propósito. Gloria al Señor. Moisés era el hombre más manso, dice la Biblia, que había sobre la faz de la tierra. Aleluya. Porque era un hombre a quien Dios lo había tratado. Porque, hermanos, Dios tiene que arrancarnos cosas. Y para arrancarnos cosas tiene que pasarnos por lugares duros. Tiene que pasarnos por pruebas que a nosotros no nos gustan. Porque voluntariamente nosotros no dejaríamos las cosas. Tiene que haber un propósito y un proceso para que Dios nos limpie. Moisés, hermano, era educado en la ciencia de los egipcios. Aleluya. Y era un hombre que estaba acostumbrado a ver la adoración de los egipcios. Por eso Dios lo mete al desierto 40 años en esa preparación de limpieza, de purificación, de arrancarle todo aquello para que pudiera, hermano, ser una herramienta útil en la mano de Dios. Aleluya. Recuerden que la Biblia dice que si alguno se limpia será útil. Mientras no haya una limpieza de parte nuestra para con Dios, el proceso va a ser más tardado. Aleluya, porque, hermanos, la Biblia dice: si alguno se limpia será instrumento útil para toda buena obra. Pero los que alargamos el camino somos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces la Biblia dice, hermanos, en Números capítulo 20, donde la Biblia dice que Dios le dijo a
y Aarón llegaron a un lugar, hermano, donde no había agua. Y Dios le dijo a Moisés y Aarón: ustedes reúnan al pueblo frente a la roca y háblenle a la roca. Díganle a la roca que les dé el agua, y la roca dará el agua. Pero ese día Moisés estaba buscado y estaba bravo. Por eso aconsejan, hermano, que cuando uno esté bravo, mejor no predicar ese día. Amén. Porque puede decir cosas en la carne. Amén. Puede ir con el puño y dijo amén. Y por eso es que Dios le dijo a Moisés: háblenle a la roca para que le dé el agua y ella le dará el agua. ¿Y cuál era la intención de Dios al decirle que le hablaran a la roca? De que Dios fuera glorificado y que cuando ellos le hablaran a la roca dijeran: este fue Dios el que hizo eso. Pero Moisés le pegó 3 balazos a la roca y le dijo al pueblo: oídme, rebeldes. Si hubiera sido en este tiempo, hermanos, ¿saben ni qué cosa les hubiera dicho, hermano? Aleluya. ¿Saben qué cosa les hubiera dicho si hubiera sido en este tiempo? Pero, hermano, la Biblia dice que cuando ellos hicieron eso, Dios les dijo: por cuanto no me glorificaron delante de Israel. Porque ahí, hermano, Moisés se llevó la honra. Amén. Porque él golpeó la roca y no le habló como Dios le había dicho que le hablara. Se llevó la honra y Dios lo llamó aparte y le dijo: miren, por cuanto ustedes no me glorificaron delante de los ojos de ellos, le dijo a Moisés: tú no vas a pasar a la tierra prometida, le dijo, te vas a morir de este lado. Alabado el nombre del Señor. Qué peligroso, hermano. Y el Salmo dice que los hijos de Israel, dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente. Hermanos, hay peligro al hablar precipitadamente, porque a veces hablamos cosas precipitadamente y podemos arrepentirnos de eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios les dijo que no lo habían glorificado, y ese acto fue un acto de menosprecio a Dios. Cuando uno menosprecia, hermanos, las cosas de Dios, no son contra nadie, son contra Dios. Amén. Cuando uno menosprecia los asuntos de la iglesia, no es con la iglesia, es con Dios el asunto. Amén. No es con el pastor el asunto, es con Dios la cosa. Aleluya. Fíjense que el Señor le dice, hermanos, a Moisés: ustedes no me glorificaron delante de Israel. Hermanos, hay actitudes que menosprecian a Dios y debemos cuidarnos nosotros de tener actitudes que no sean reverentes. Aleluya. ¿Verdad? Porque uno puede caer también en eso, no hay que solo Israel. Uno también. Anoche estuvimos leyendo con los niños este pasaje, por eso fue que me impactó a mí esa palabra que Dios le dijo a David con respecto, hermanos, al pecado, ¿verdad?, que cometió David en esa ocasión. Y aunque David era un hombre, hermano, recto, y era un hombre que amaba a Dios, porque no vamos a decir que David no amaba a Dios, David amaba a Dios y confiaba en Dios. Aleluya. Y él fue el que dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. Él fue el que dijo: examíname, oh Jehová, en la noche. Tú me has examinado y nada inicuo hallaste en mí, decía. Pero el Salmo 51 es donde dice él: ten piedad de mí, oh Dios. Porque cuando
nosotros nos hemos equivocado también, hemos clamado de la misma manera. Y hermanos, cuando yo leí eso, que el Señor le dice, ¿por qué pues no tuviste en cuenta la palabra de Dios? Le dijo, y me menospreciaste. Aleluya. Porque le digo, yo te di la casa de tu Señor, te di el reino, te di las mujeres de Israel, las mujeres de tu Señor, te di la casa de Judá y la casa de Israel. Y si esto, le digo, hubiera sido poco para ti, te hubiera añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Aleluya. Y me menospreciaste. Hermanos, esto es bien tremendo, porque nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros. Amén. Como decíamos el domingo, no podemos darle a Dios un culto barato, a medias. Ay, como no vemos a Dios que se conforme con esto que le doy. Aleluya, no podemos creer en esa intención, hermano. Aleluya. Nosotros aquí tenemos poquitos cultos, 3 a la semana. Pero de esos 3, nosotros decimos, yo voy a ir a uno. Si quieren, si no, pues tampoco no vuelvo. Esa es una actitud, hermano, que también es menospreciadora. Amén. Amén. Y no es con la iglesia el asunto, es con Dios. Y usted puede decir, yo voy al culto, pero voy a esperar que empiece para poder. Esa es una actitud menospreciadora también. Porque, hermano, la Biblia dice, venid ante su presencia con regocijo. Venid, adorémosle, postrémonos. Yo le pedí perdón al Señor antes del culto y le dije, Señor, perdónanos, porque tenemos una actitud de a veces como que no te necesitamos. Tenemos una actitud como que ya estamos completos, que no nos hace falta nada, que todo está bien, que no pasa nada. Pero esa no es la realidad. La realidad es que estamos bien necesitados de Dios. Aleluya. Y no podemos pensar de que estamos hechos, porque no es así. Yo, hermano, no dejo de aprender y no dejo de pensar en la necesidad que hay dentro de uno de Dios. Amén. Aleluya. El hermano le dio una enseñanza el sábado y dijo, tengan cuidado de lo que piensan del pastorado. Amén. Porque si el pensamiento que tienen no es hacer la obra de Dios, Dios conoce esa intención. Amén. Por eso, hermanos, es que hay hoy en día iglesias, hermanos, de todo tipo, porque hay pastores, como dice la Biblia, que andan conforme a sus propias concupiscencias y deseos. Aleluya. Y todo el mundo, hermano, quiere tener una iglesia a su propio criterio. Aleluya. Pero Dios tiene, hermanos, los lineamientos para la iglesia. Aleluya. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así sea quien sea. Glorificado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ese es el caso de Moisés, que menospreció a Dios. Pero también, hermanos, encontramos a Elí, el sumo sacerdote. El sacerdote, hermano, que era la cabeza de la nación en la parte religiosa, se había, hermano, acomodado. Fíjense que Elí, hermano, hasta una sillita había puesto en el camino. Yo no sé, hermano, cuál va a ser mi actitud cuando ya esté más viejo. No sé. Pero yo veo la actitud, hermano, de muchas personas. Veo personas ya mayores que ya no tienen nada que hacer. La actitud de ellos es poner una sillita enfrente de la calle a ver a todo el que pasa y saludar.
que verlo cuando me vaya. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando llego, ahí está. Y cuando me vengo, ahí está. Alabado el nombre del Señor. Y entonces, hermano, Elí había caído en eso. Había puesto una sillita por el camino. Y ahí estaba, vigilando a todo el que pasaba por el camino. Pero la Biblia dice que ya se había puesto grueso, es decir, se había engordado y ya estaba grande de edad. Y oía, dice la Biblia, la fama de sus hijos, que eran sacerdotes también. Porque hermanos, no estamos hablando de los hijos, ¿verdad?, que son comunes y corrientes, donde cada adolescente o cada niño toma actitudes, ¿verdad? Aleluya. Estamos hablando de hombres grandes, de sacerdotes que ministraban al pueblo. Pero la Biblia dice que ellos tenían actitudes de irreverencia, porque a pesar de que eran sacerdotes, eran impíos. Amén. A pesar de que eran sacerdotes, eran desobedientes. A pesar de que eran sacerdotes, eran adúlteros. Aleluya. Porque la Biblia dice, hermano, que dormían con las mujeres que guardaban el templo. Y Elí oía todo aquello, pero no decía nada. Por eso cuando el profeta reprende a Elí, le dice: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y le dijo aquel texto famoso que nosotros sabemos: porque yo honro a los que me honran. Hermanos, Dios tiene esa palabra fija ahí, ¿verdad? Yo honro a los que me honran. Porque le dijo: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí ungidos todos los días. Pero ahora le digo: nunca tal acontezca, porque yo honraré al que me honrare, y los que me desprecian, porque hay gente que desprecia a Dios, hermano, alabado el nombre del Señor. En este mundo hay gente que desprecia a Dios, aleluya, hasta tienen pleito con Él, hasta se enojan con Él, hasta lo blasfeman, alabado el nombre del Señor. A veces son impíos y a veces son gente que conocieron a Dios. Aleluya. Entonces Dios le dijo: yo no haré eso que les había dicho, porque ustedes no me han honrado. Desobedecieron mis mandamientos y ustedes, digo, no me han honrado como sacerdotes. Porque, hermanos, el robo era tan grande en el sacerdocio que la Biblia dice que los sacerdotes le robaban al pueblo. Porque en esos días el pueblo traía, hermanos, una ofrenda, ¿verdad?, un buey, por ejemplo, y le decía al sacerdote: quema la grosura y después toma carne tanto como quieras. Y el sacerdote decía: no, el sacerdote tomará de ti carne cruda, no cocida, cruda. Y si no, le dijo, la tomaré con la fuerza. Y habían hecho un garfio, hermanos, de 3 dientes, que todo lo que metían en la olla se lo traía el garfio. Y de esa manera, dice la Biblia, que, hermanos, ellos habían menospreciado las ofrendas de parte de Dios, porque ya no estaban entonces ofreciendo el sacrificio, sino robando, al punto que ya tenían, hermanos, una carnicería para vender carne. ¿Se imagina usted la carnicería del sacerdote? Carnicería Santidad a Jehová. Alabado el nombre del Señor. De tanto que le habían robado. Por eso la protesta del profeta Oseas es: del pecado de mi pueblo comen. Aleluya. Porque entre más pecado, más ofrendas de carne. Y nosotros, hermanos, no podemos ser menospreciadores. No podemos pensar de que Dios es un Dios que se va a complacer en nuestra actitud irreverente. Alabado el nombre del Señor. Hermano, yo digo, ¿verdad?,
va en el camino, va amando a Dios más de lo que lo amaba cuando empezó. Amén. Porque uno cuando empezó no tenía ni libertad de aplaudir, no tenía ni libertad, hermano, de levantar las manos a Dios, por cuanto no conocía uno a Dios. Y le costaba sentir la presencia de Dios a uno. Venía uno al culto y aquello bien duro. Yo soy uno que a mí me costó, hermanos, adaptarme a la adoración. Y el pastor que yo tuve era un hombre que oraba. Oraba. Y cuando se arrodillaba a orar, le decía a los hermanos, oremos, hermanos. Y se tiraba, hermano, y no era asunto que estaba ahí simplemente pensando o bosteceando o cabeceando. No, se oía lo que estaba orando. Y se quebrantaba, lloraba en la presencia de Dios. Y yo oraba, me arrodillaba y lo que sentía era una gran pesadez, una gran pereza encima. Y el pastor era buena gente, hermano, porque una vez me quedé dormido de rodillas y él llegó y me tocó, me dijo, mijo, despierte, ya va a terminar la oración, porque él no quería que yo fuera avergonzado. Aleluya. Me levanté con aquella gran vergüenza. Una de mis hermanas que me vio me dijo, ¿qué mía te diste? Pero yo te vi como respirado por aquí. Me dio una vergüenza tan grande, hermano, que desde ese día me propuse a orar. Aleluya. Y uno, hermano, va metiéndose más y más. Y cuando uno ya va orando, lo primero que uno hace cuando se arrodilla es, Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Aleluya. Glorificado el nombre del Señor. No va a venir uno como la actitud, hermano, de aquel fariseo que oraba en el templo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Amén. Aleluya. Yo decía, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, hago 104 ayunos al año, decía. En cambio el otro decía, Señor, perdóname, sé propicio a mí, pecador, decía, yo no soy digno de mirar al cielo. Oraba y se golpeaba el pecho delante de Dios. Aleluya. ¿Y cómo no va a ser, hermano, Dios a ver esa actitud? Porque Él dijo, os digo que este descendió justificado antes que el otro. Alabado el nombre del Señor. Entonces, porque la actitud dice mucho, hermanos. Y las actitudes que nosotros tengamos, hermano, que no menosprecien a Dios, sino que lo honren. Amén. Honremos a Dios con nuestra actitud. Alabamos el nombre del Señor. Porque si no, hermanos, nos van a decir como la iglesia del Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Aleluya. Hay una temporadita, hermanos, en la vida de uno en la que uno está de veras alegre, contento. Mire, hermano, a mí cuando me regalaron la primera Biblia yo estaba tan encantado, hermano, que yo, mi hermano, me la ponía aquí para oler el olor de las hojas al olor del Señor. Me gustaba a mí. Y me arrodillaba y leía yo la Biblia. Me encantaba lo que decía. Todavía sigo leyendo la Biblia, no va a creer que no. Alaba el nombre del Señor. Sigo leyendo. Sigo orando. Me sigo levantando de madrugada. Porque uno no debe levantarse a orar solamente cuando hay problemas. Uno debe levantarse a orar también por agradecimiento, por gratitud, por reconocimiento. Alabado el nombre del Señor. Porque todas esas cosas, hermanos, van hablando de una actitud.
Ruta 14, alabado el nombre del Señor. Glorificado el nombre del Señor. Pero regularmente, hermanos, yo estoy de pie regularmente a las 5 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. El domingo dije yo en mi mente, me voy a levantar temprano a orar. Aleluya. Y Dios utiliza cualquier medio, hermano, para levantarlo a uno. El otro día yo dije, me voy a levantar a orar. Hermano, se metió una cucaracha por debajo de la cobija, hermano, me andaba. Hermano, le digo a patalear y todo, me levanté, alabado el nombre del Señor. Maté la cucaracha y miré la hora, hermanos. Eran, hermanos, las 3:30. Yo dije, voy a orar, porque Dios me ha levantado. Aleluya. Me levanté a orar. Glorificado el nombre del Señor. Y ayer lunes también me levanté, ¿verdad? Y el perro comenzó a llorar como a las 3 de la mañana. Me levanté a sacarlo y me puse a orar. Glorificado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios espera de nosotros siempre esa actitud. No vamos a orar siempre, hermanos, solamente cuando tengamos el problema, cuando tengamos esta situación. Hay que buscar a Dios en todo tiempo, aleluya, porque Dios está dando cuenta de todo eso que nosotros hacemos, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y si Dios nos ve que nos levantamos aún cuando no hay problema, a Él le agrada esa actitud, alabado el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Tiene que ver también la actitud con la que venimos a su presencia, hermano. ¿Qué hace usted cuando usted pone a platicar con una persona y se queda dormido delante de usted? Aleluya. Usted se va. Amén. Igual pasa con Dios. Usted, Padre nuestro, se queda dormido. El Señor le diría al Dios en su mente, mejor anda acostado. Alabado el nombre del Señor. Yo he visto gente orando por el Facebook a las 3 de la mañana, hermano. Yo diría, hermano, mejor no deberían hacerlo, hermano, en vivo no deberían hacer, porque, Padre, hermano, ¿para qué tener esa actitud, hermano, enfrente de los aparatos? Aleluya. Yo si voy a hacer una oración por Facebook, tiene que ser una oración ferviente, en espíritu, no tiene que ser con pereza y todo eso, porque Dios se da cuenta de todo eso. Alabado el nombre del Señor. Es más, la Biblia dice, y tú cuando ores a tu Padre, aleluya, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, aleluya. Si vamos a orar por el público, tiene que ser una oración eficaz. Porque si no, hermano, ¿con qué actitud vamos a espantar al enemigo nosotros así? Glorificado el nombre del Señor. Ya te imaginas uno al enemigo pasándole la mano al orador ahí, a la hora que ya cae. Glorificado el nombre del Señor. Hermanos, hay que resistir. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, aleluya, y de vosotros huirá. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios se da cuenta de la actitud que tenemos para con Él. Israel, hermanos, y los sacerdotes del tiempo de Malaquías recibieron una reprensión. Y vamos a ir cerrando, hermanos, porque Dios les dijo a ellos, y dijisteis a Dios, oh, qué fastidio es esto, dijeron ellos. Y el Señor le dijo, y me menospreciáis. Aleluya. Y me despreciáis, dijo el Señor. Porque ustedes, dijo, ofrendan lo hurtado, lo cojo, el ciego, el manco, lo que dejó el lobo tirado, ustedes me lo traen de ofrenda. Gloria al Señor. La perniquebrada, el cojo y el ciego. Y por eso les digo, maldito el que engaña
El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Gloria a Dios. Dios tiene protestas, hermanos míos. Por eso a David le dijo: ¿por qué pues no tuviste respeto y reverencia a la palabra de Jehová y me menospreciaste? Y le dijo: y ahora la espada no se apartará de tu casa. Hermanos, fíjense que hay cosas que no van a cambiar, sino que hasta que nosotros cambiamos de actitud. Amén. Hay cosas que no van a cambiar hasta que nosotros cambiemos. Aleluya. Como le dije antes del culto, yo estaba orando y digo: Señor, perdónanos, porque yo estaba pensando, antes de que yo le transmitiera esto a usted, ya Dios me había hablado a mi vida, ya me había, hermano, ministrado a través de ello. Y yo le digo: Señor, perdónanos, porque muchas veces tenemos actitudes que te menosprecian. Aleluya. Y yo le pedí perdón al Señor por ello. ¿Cuántas actitudes hay en nosotros que menospreciamos a Dios? Tengamos cuidado, hermano. No menospreciemos al Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia: ¿o menospreciáis vosotros las virtudes del Señor? Aleluya, hermano. Si hemos decidido andar en este camino, renunciamos a todo aquello que a nosotros nos estorbe para servir al Señor. Aleluya. Mucha gente sigue siendo la misma criatura que ha sido todo el tiempo, creyendo que Dios puede ser engañado. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Hermanos, ¿usted sabe cuántos cristianos hay en la tierra que se engañan a sí mismos? Dijo un evangelista puertorriqueño: a mí me invitaron a una campaña y lo primero que hicieron, dijo, los pastores que me recogieron fue llevarme a un lugar donde bebían. Y los pastores, como ya los conocían ahí, se eran clientes ahí, de una vez les llevaron su botella. Y a él también. Y dice él: yo me sentía tan incómodo que me restregaba en la silla y le dije al Señor: ¿por qué me trajiste a un lugar como este, con gente como esta? Aleluya. Y el Espíritu de Dios le habló y le dijo: te traje porque tú eres el que les vas a decir los problemas que tienen. Y los pastores le dijeron: usted no bebe, todos los que hemos traído aquí. Por el nombre del Señor. No podemos jugar con Dios de esa manera. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Yo no puedo justificar mis errores y mis pecados creyendo que Dios se va a hacer, hermano, el desentendido de ellos. No puedo justificar, mi hermano, diciendo: la carne es débil. No puedo estar justificando con eso. Aleluya. ¿Cuándo vamos a crecer entonces? ¿Cuándo vamos a madurar entonces? Yo no puedo decir que Dios, mi carne es débil. Por eso les digo de una vez: velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es enferma, de la versión antigua. Hermanos míos, dejémoslo aquí a la orden del Señor. Pero hay actitudes que ofenden a Dios.
Hay actitudes que lo menosprecian y que lo hacen sentirse, porque Dios es sensible. Y Él dijo en su palabra al pueblo de Israel, dice que le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Le mentían en su corazón. Pues no podemos nosotros tener esa actitud de mentirle a Dios, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira. El juicio puede caer. Y Dios guarda. Cuando yo ya he visto el juicio sobre predicadores, he visto el juicio sobre miembros de la iglesia, he visto el juicio sobre gente que no se afirma nunca con Dios. Alabamos el nombre del Señor. Tenga Dios misericordia. Muchas cosas negativas que nos pasan se debe a la condición espiritual que tenemos, a la actitud que nosotros tenemos con Dios. Aleluya. Por eso Dios le dice a David: ¿por qué pues no tuviste en cuenta la palabra de Dios? Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno en esta noche. A que los que nos van a ver por allá, Dios les bendiga también. Vamos a orar. Aleluya.